conocido como el padre de la filosofía moderna. René Descartes nació en 1596 en La Haye de Turín, ahora llamada Descartes en su honor. A los 8 años, fue enviado al colegio jesuita La Fles, recibiendo una base en literatura, filosofía y ciencias, aunque posteriormente estudió Derecho en la Universidad de Poitiers, graduándose en 1616. Posteriormente, en 1618, Descartes se unió al ejército de Mauricio de Nassau, y luego al de Maximiliano de Baviera. Aunque no fue un soldado predispuesto en las batallas, estos años le dieron tiempo para reflexionar y desarrollar sus ideas filosóficas y científicas. Este también viajó por Europa, pasando por sitios como Países Bajos, donde vivió la mayor parte del tiempo, o Suecia, donde murió en 1650. Centrándonos más en su aportación filosófica, Descartes ideó la duda metódica, basada en dudar todo lo dudable hasta hallar una certeza íntegra. En base a esta, descubrió el cogito ergo sum, o en español pienso, luego existo. Esa frase pasó a formar parte de la base de su filosofía, apoyándose en que la propia existencia es la primera certeza indudable. Nombrando algunas de sus obras filosóficas, tenemos las Meditaciones metafísicas, en la que argumenta a favor de la existencia de Dios, o el Discurso del método, en la que presenta su método de razonamiento y argumenta su división entre la mente y el cuerpo. Descartes también fue conocido en otros ámbitos más allá del filosófico, como en las matemáticas con su eje cartesiano, el cual ayudó a la unificación del álgebra y la geometría, o sus contribuciones científicas en ámbitos como la óptica y la refracción, o en la física y la mecánica, donde propuso una visión mecanicista del universo, en la que todos los sucesos físicos tienen una explicación en términos de movimiento y colisiones. Sus últimos años de vida los pasó en Suecia, invitado por la reina Cristina para que le enseñase filosofía. Sin embargo, las duras condiciones climáticas del lugar y las rigurosas horas de trabajo afectaron a su salud, provocándole una neumonía que acabaría con su vida en febrero de 1650, no sin antes dejar un legado en la historia del pensamiento occidental. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.